Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. ¿Qué tal, amigo oyente? Saludos y bendiciones para ti en esta hora especial. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 22 del libro de Josué. Josué capítulo 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, os mandó, y habéis obedecido todo lo que yo os mandé. En todo este tiempo hasta hoy, no habéis dejado a vuestros hermanos. Os habéis guardado los mandatos del Señor vuestro Dios. Ahora que el Señor vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como se lo había prometido, volved a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión, que Moisés, siervo del Señor, os dio del otro lado del Jordán. Preocupaos solo en cumplir con diligencia los mandatos y la ley que Moisés, siervo del Señor, os dio, que améis al Señor vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, que os mantengáis unidos a Él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y Josué los bendijo, y volvieron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés, Moisés había dado posesión en Basán, y a la otra media tribu, Josué le dio tierra entre sus hermanos al oeste del Jordán. También a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido. Les dijo: Volvéis a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Y los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés se despidieron de los otros israelitas en Silo, que está en Canaán, para volver a Galaad, a la tierra de su posesión, que habían adquirido según la palabra del Señor por medio de Moisés. Al llegar a Gilgal junto al Jordán, que está en Canaán, los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar de grandioso aspecto. Los otros israelitas oyeron que los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a Canaán, cerca del Jordán, del lado israelita. Cuando los israelitas lo supieron, toda la congregación se juntó en Silo para ir a pelear contra ellos. Pero antes, los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y 10 príncipes fueron con él, uno de cada tribu de Israel, cada uno de ellos cabeza de la familia paterna en la multitud de Israel. Estos fueron a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés en Galaad, y les dijeron: Toda la congregación del Señor dice así: ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, apartándoos hoy de seguir al Señor al edificar un altar para ser rebeldes contra el Señor? ¿No ha sido suficiente la maldad de Peor, de la que aún no estamos limpios, por la cual vino la mortandad en la congregación del Señor? Si os apartáis de seguir al Señor, os rebeláis contra Él, y mañana se airará con toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es impura, pasaos a la tierra de la posesión del Señor, en la cual está el santuario del Señor, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra el Señor, ni contra nosotros, edificándoos un altar además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, un pecado en las cosas destinadas a la destrucción, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los principales de la multitud de Israel: El Señor, Dios de los dioses, el Señor Todopoderoso lo sabe bien, y que Israel lo sepa también. Si fue por rebelión o prevaricación contra el Señor, que no nos salve hoy. Si hemos edificado un altar para apartarnos del Señor, o para sacrificar holocausto, presente o sacrificio de paz, el Señor mismo lo demande. Más bien lo hicimos por temor a que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿Qué tenéis vosotros con el Señor, el Dios de Israel? El Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y vosotros, rubenitas y gaditas. Vosotros no tenéis parte en el Señor. Y así vuestros hijos harían
que nuestros hijos dejen de reverenciar al Señor. Por eso dijimos, edifiquemos un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre vosotros y nosotros, y entre los que vendrán después, para que podamos servir al Señor con nuestros holocaustos, sacrificios y ofrendas de paz, para que mañana vuestros hijos no digan a los nuestros, vosotros no tenéis parte en el Señor. Nosotros pues dijimos, si nos dijeran tal cosa a nosotros o a nuestras futuras generaciones, entonces responderíamos, mirad la copia del altar del Señor que levantaron nuestros padres, no para ofrecer holocaustos o sacrificios, sino para que fuese un testimonio entre vosotros y nosotros. Nunca acontezca que nos rebelemos contra el Señor, o que nos apartemos de seguirlo, edificando un altar para holocaustos, ofrendas o sacrificios, además del altar que está ante el santuario. Cuando el sacerdote Finés, los príncipes de la congregación y los jefes de la multitud de Israel oyeron las palabras de los hijos de Rubén, los de Gad y los de Manasés, quedaron contentos. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los de Rubén, de Gad y de Manasés, ahora reconocemos que el Señor está entre nosotros, pues no habéis intentado traición contra él. Ahora nos habéis librado de la mano del Señor. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los de Rubén y a los de Gad y regresaron de Galaad a los otros israelitas y les dieron la respuesta. El caso agradó a los otros israelitas. Alabaron a Dios y no hablaron más de ir contra ellos en guerra para destruir la tierra de Rubén y de Gad. Y los rubenitas y gaditas llamaron el altar Et, testigo, porque es testimonio entre nosotros de que el Señor es Dios. El relato de la tierra de Canaán ya está llegando a su fin. Aquí se encuentra reseñada la despedida de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que habían venido para ayudar a sus hermanos. Por eso Josué en el versículo 3 le destaca su actitud y les da un justo reconocimiento por lo que ellos han hecho en relación a su constancia y la fidelidad con Dios. Y también les subraya en el versículo 4 el hecho de que ya Dios había cumplido las promesas y que ahora ellos tenían que ir a buscar el reposo en la tierra que ya Moisés les había otorgado. Él los despide con bendición, les da un encomio de permanecer fieles, aun cuando estuviesen del otro lado del río. Les recuerda que su única seguridad está en la estricta obediencia a las órdenes de Dios, y ellos aceptan y se van. Pero ¿qué sucedió al cabo de unos días? Dice la palabra en el versículo 10 que cuando estaban del otro lado, ellos levantaron un altar de grandioso aspecto. Era bien alto, era bien grande, y esto empezó a crear sospechas en sus hermanos que estaban del otro lado del río, los cuales fueron a investigar. La palabra altar se menciona 396 veces en el Antiguo Testamento y se refiere a altares como los lugares para sacrificios, como en el caso también del altar que se encontraba delante del lugar santo, y también se usaba en relación con altares paganos, y por eso es que allí en Éxodo 34:14 Dios le dice al pueblo: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis las imágenes de acera, porque también estos altares eran usados por los pueblos paganos. Así que cuando los israelitas sospecharon, pensando que ya estaban sus hermanos metidos en costumbres paganos, fueron a investigar y allí se encuentran las verdaderas respuestas. Porque el versículo 29 dice que ellos hacen mención al verdadero altar, el del tabernáculo que Dios había ya señalado a Moisés. Hay una gran lección que nosotros necesitamos aprender en este día. Antes de poder acusar, de poder hablar o poder decir algo en contra de otra persona, necesitamos investigar. Necesitamos saber la causa. Por eso el mandamiento dice: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Necesitamos investigar bien, porque la sospecha puede llevar a la crítica, puede llevar a la mentira y puede llevar a cometer una locura. Y lo otro, apreciados amigos, es que nunca debemos rebelarnos contra el Señor. Tenemos que hacer nuestro el versículo número 29. Nunca acontezca que nos rebelemos contra el Señor. Que Dios te bendiga, mi amigo. Que Dios te bendiga, mi amiga. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios. Santa Virgen.
Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.